Muy, muy buenos días, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Vamos a dar inicio a este tiempo dándole, pidiéndole al Señor que nos dé esa sabiduría de su palabra y que llegue a la vida de muchas personas que van a escucharla. Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, Padre Celestial. Padre, te damos la gloria que tú te mereces. Tu palabra dice que tu gloria cubre todos los cielos y la tierra. Y te pedimos, Señor, que nosotros, siendo criaturas insignificantes, tú nos ayudes, Señor, a serte fiel. Nos ayude a servirte, Señor. Padre, danos fe, Padre, para ser fieles a ti, Señor. Padre, te pido por tu palabra, Señor, que llegue a la vida de muchas personas en el día de hoy. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio que nos das de poder predicarla, Señor. Te alabamos y te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. La Iglesia Evangélica El Maná de la Esperanza te da la bienvenida y te saluda todos los miembros de la iglesia. La iglesia del Maná se encuentra en Panamá, en la provincia de Panamá Oeste, en La Chorrera, corregimiento del Coco, en el sector Velarde. Y vamos a ver el mensaje de hoy, y el texto clave lo vamos a encontrar en Primera de Corintios 4, del 1 al 8. Mi hermano Edgardo López Jr. ha estado predicando una serie titulada La Iglesia Verdadera. Y nosotros nos unimos y vamos a seguir predicando y vamos a predicar sobre este tema, la iglesia verdadera. Y el tema es las marcas de un verdadero líder. Las marcas de un verdadero líder. Y vamos a leer Primera de Corintios 4, del 1 al 8. Dice así: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Como si no lo hubieras recibido. ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros.
En los pasados 3 capítulos hemos aprendido que nosotros, que al igual que aquella iglesia, nosotros de la iglesia evangélica del Maná de la Esperanza, tenemos algo de la iglesia de los Corintios. Igual todas las iglesias tienen algo de la iglesia de los Corintios. El hermano Edgardo López nos dijo en mensajes anteriores que hay un corintio dentro de cada uno de nosotros. Basado en estas realidades, y si hacemos un paralelismo con la iglesia de los Corintios, podemos identificarnos y podemos ver el apóstol Pablo preocupado por la iglesia. Así que en el capítulo 4, él comienza con el versículo 1 y el versículo 2. Y dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esa palabra, esas dos palabras que empieza estos dos versículos, así pues, es muy importante, hermano. Todo lo que está escrito en la Biblia es importante, hasta el último punto. Y aquí el apóstol Pablo empieza así pues. Estos dos versículos, hermano, es una continuación de lo que el apóstol Pablo venía diciendo en el capítulo 3. Y cuando él cierra el capítulo 3, vamos a leerlo, los versículos del 21 al 23. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Y vosotros de quién? De Cristo. Y Cristo de Dios. Y miren ahora, así pues, cuando le hemos corrido el cierre del 3 y los dos primeros versículos del 4, es parte todavía del mismo tema. Lo que quiero que veamos, que el capítulo 4 con el 3 es parte del mismo tema. Él sigue escribiendo. Los hombres dividieron la palabra de Dios en capítulos y en versículos. Pero al comienzo era un rollo donde escribían ellos sin versículos ni capítulos. Después fue que se dividió. Así que vamos a ver el capítulo 4, pero no olvidando lo que el hermano Edgardo enseñó en los capítulos anteriores. Lo que Pablo quiere decir es que no hay posibilidad dentro de la iglesia para la división. En la iglesia de Jesucristo no puede haber división. Es imposible. No podemos dividirnos en grupos. Unos para Apolo, otros para Pablo, otros para Cefas, otros para Cristo, los más espirituales. No. Miren lo que dice Primera de Corintios 1, del 10 al 13. Dice, os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Ven eso? Y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. Y ahora le hace una pregunta en el versículo 3. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? En la iglesia del Señor no puede haber división. No puede haber división. Todos tenemos que pensar una misma cosa. Y eso es lo importante. Esto es lo que Pablo está enfocándose en este capítulo 4.
no puede haber división. Todos tenemos que tener el corazón puesto en Jesucristo, nuestros ojos puestos en Jesucristo, nuestra mente puesta en Jesucristo, no en los hombres. Dice el versículo 23 del capítulo 3, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así pues, les voy a explicar quiénes somos nosotros. Este es el tema. Las marcas de un verdadero líder. Las marcas de un verdadero ministro. Realmente, ¿quiénes somos? Dice el versículo 1 del capítulo 4, así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo. Los líderes o ministros de Dios, los verdaderos, escuchen bien, estoy hablando de los verdaderos servidores. Y esa palabra servidor viene del vocablo griego uperetes, que es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento a los que remaban, hermanos, en los barcos de los romanos, en esos barcos de guerra. Ellos remaban en la parte de abajo del barco. No sé cuánto han visto en las películas esos barcos, pero de esos barcos a los lados salían unos remos grandes. Esos remos eran manejados por unas personas que iban dentro del barco, en la parte de abajo, allá donde no se veían, encadenados. Ellos iban encadenados porque eran esclavos. Ellos eran esclavos. Entonces ellos iban encadenados a los remos, dando remo a esos barcos para que se movieran de un lugar a otro. Si ese barco era hundido en la batalla, los esclavos que iban remando se iban al fondo del mar con el barco. Así, uno que estaba en el fondo del barco, debajo, en lo más bajo de su amo, y estaba en el fondo del barco muy abajo. Nadie, hermano, nadie sabía quiénes eran ellos. Nadie los conocía, eran esclavos. Y por esa razón, hermano, esas personas, para los romanos, no tenían ningún valor. Entonces Pablo nos está poniendo en el mismo lugar a nosotros, a los servidores verdaderos de Cristo. Nosotros estamos muy abajo, para que la gloria sea de Dios. Quiero decir una cosa, pero estos que estaban abajo remando, ellos cumplían una gran responsabilidad, porque si ellos no remaban, no se movía el barco. Pablo está diciendo que los apóstoles, los ministros, los pastores, los evangelistas, el título que quiera ponerse, somos los que remamos el barco. Somos los que vamos allá abajo, que no nos conocen, que no nos echamos flores. Somos los que vamos ahí remando el barco. Hoy en día, hermano, tristemente hoy en día, hay muchos pastores que quieren ser aplaudidos y reverenciados. Usan guardaespaldas, hermano. Qué triste ver pastores con guardaespaldas. Y para que un hermano de la iglesia pueda hablar con ese pastor, tienen que sacar una cita un mes antes. Aunque no lo crean, hay muchas iglesias donde los pastores no hablan con los feligreses. Qué tristeza. Nosotros los pastores no somos dueños de ese barco. Nosotros somos esclavos de Cristo y hay un solo dueño del barco o un solo dueño de la iglesia. Y por tanto, dice Pablo, ni Apolo, ni Cefa, ni él mismo, ni Timoteo, ni mi persona, ni ningún pastor, ni los que se llaman apóstoles, nadie de ellos son dueños de la iglesia. Ninguno son dueños de la iglesia. Cuando un pastor o cualquier líder quiera ser dueño de una iglesia,
no es un verdadero ministro del Señor. No es un verdadero ministro del Señor. Porque ellos no son dueños de la iglesia. Nosotros somos siervos, somos servidores. Somos los que estamos abajo, moviendo ese barco. Pero no somos los dueños. Todos estamos en la misma categoría, hermano. Aunque uno hable más bonito que el otro. Hay pastores que hablan hermoso y predican hermoso. Yo no predico así, hermano. Ojalá yo predicara tan hermoso, pero no lo hago. Pero hay pastores que predican hermoso. Pero ok, el que predica hermoso, como el que predique con pocas palabras como mi persona, todos somos esclavos. Todos somos subalternos debajo de un superior. El apóstol Pablo no lo deja ahí. Dice que a pesar que somos esclavos o servidores, dice que también somos administradores. Vamos a ver el versículo. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora nada más no somos servidores, ahora somos administradores. Para que entendamos el término administradores, es un mayordomo, un albacea. A esta persona se le entrega un bien que no le pertenece a él, sino que le pertenece a otro y se le pone a su cargo. La iglesia, hermano, no es mía. Y hay veces que personas me dicen, inclusive hermanos de la iglesia me dicen, su iglesia. Y yo tengo que decirle, esa no es mi iglesia. Y se lo he tenido que decir varias veces, esa no es mi iglesia, esa es la iglesia de Jesucristo. Yo la administro, pero no es mi iglesia. Así que, no era de Pablo. La iglesia no era de Pablo, la iglesia no era de Apolo, ni de Cefa, ni de ningún líder. Es del Señor. Y Él la puso en manos de unos mayordomos para que la administrásemos ese bien. Ahora, no solo que seamos servidores, miren esto, no solo que seamos servidores o mayordomos, sino que también seamos fieles. Dice la Biblia. Ahora bien, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No es solamente servir, no es solamente administrar. Tenemos que ser hallados fieles, hermano. Un verdadero líder, una marca del líder es ese fiel a su amo. Y nuestro amo, el dueño de la iglesia, se llama Jesucristo. Y vamos a ver esto, hermano. ¿Qué significa ser fiel? Miren esto. No sé si a algunos no les va a gustar esto, pero hay que decirlo porque es la palabra lo dice. ¿Fieles a quién? ¿A quién debemos serle fiel? ¿A la congregación que nos puso como pastor? ¿A los miembros de la iglesia? ¿O a quién se supone que deberíamos ser fiel? Pablo dice que Apolos, que Cefas, que Timoteo, que él mismo y que todos los líderes del mundo, de la iglesia, los diáconos, los miembros, ok, no somos fieles ni a los diáconos, no somos fieles ni a los miembros y no somos fieles a los concilios. Somos fieles al dueño de la iglesia, que es Jesucristo. A ese somos fieles. Yo conozco pastores que le temen a los concilios. Y le voy a decir una cosa. Si usted es miembro de un concilio, predique la sana doctrina. Predique a Jesucristo crucificado y resucitado. Y no tenga temor, hermano. No tenga temor de predicar la palabra del Señor como está en la Biblia. No siga lo que escucha de los demás. Predique la palabra. Así que él, siendo el dueño, puso servidores administradores. Tienen que ser leales a él y fieles a él. Tienen que ser obedientes a Jesucristo. Así que
Lo que Pablo está diciendo es que no pongan sus ojos en nosotros, los ministros. Iglesia del Señor, no pongan los ojos en los ministros, en los pastores, en los evangelistas. No, no traten de dividirnos, no traten de enemistarnos. No hagan eso, hermano. La marca de un verdadero líder o ministro no es que busque su gloria. No, un verdadero líder es que sea cristocéntrico. Lo que dice, lo que enseña y lo que hace es para la gloria de Dios y no para la gloria personal de Él. Hermanos de las iglesias, no pongan sus ojos en el hombre. Pongan sus ojos en Cristo, en Jesucristo. Los pastores tienen que predicar de Cristo, no de ellos. No de ellos. Es de Cristo, es de su palabra. Porque es el dueño de la iglesia. Lo que se está diciendo es que todos los ministros sean apóstoles. Muchos se llaman apóstoles hoy. Aunque yo personalmente no creo en los apóstoles del día de hoy. Pero muchos de los ministros, sean apóstoles, sean pastor, misionero, evangelista, estamos en el mismo lugar y en el mismo nivel. Todos, hermanos, somos servidores de Dios, administradores de Él, para administrar los misterios de Dios. El poderoso evangelio. Vamos a ver Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice, Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese misterio es nuestra responsabilidad predicarlo. Ese misterio que fue escondido a los sabios, hermanos, de este mundo, para entregárselo ¿a quién? A los servidores, a los mayordomos de Jesucristo, a nosotros, los líderes, que estamos allá abajo, remando, que no nos conoce y que no tenemos que echarnos gloria. Toda la gloria es para el Señor. ¿Sabes cuál es el problema de hoy en día de muchos pastores? Es que no han entendido estos pastores la responsabilidad y quieren agradar a todo el mundo. Y quieren acomodar las santas escrituras a la manera para complacer a las masas. Pero han olvidado que la iglesia no es de ellos, no es de nosotros, es de Dios. Y a Él tenemos que darle cuentas. Vamos a ver lo que dice Jeremías 23, del 1 al 4. Jeremías 23, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Y pongan atención a esto, hermano. Dice la Biblia: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. Y he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten.
y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. ¡Qué error! ¿Cuál es el error de muchos pastores? Ellos quieren quedar bien con la gente y cambian la palabra para caerle en gracia. Y se olvidaron que la iglesia es de Dios. Qué triste. Qué triste cuando pastores cambian la Biblia y le enseñan a la congregación herejías, falsas doctrinas. Así hay muchas iglesias hoy en día que se llaman evangélicas, pero tristemente, las predicaciones de sus pastores van a llevar a muchos al infierno, porque están predicando mentiras. Nosotros tenemos que predicar la doctrina, la palabra, tal y como está ahí. Nosotros no podemos cambiarla, porque el dueño de la iglesia es Jesucristo. Y tenemos que agradar a Jesús, no a los hombres. Vamos a ver lo que dice Hechos 5:29. Miren lo que dice Hechos, y no olviden este versículo, subráyelo, hermano. Subraye ese versículo ahí, Hechos 5:29, porque este versículo no es nada más para los pastores ni para los líderes, ese es para toda la iglesia. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Subraye ese versículo, hermano. No intente agradar a la congregación. No intente agradar a los hombres. A veces queremos arreglar las palabras para no ofender a las personas. Pero usted tiene que hablarle con autoridad de la palabra, pero con amor. Eso es muy importante. No creyéndose más que los demás, no. Acuérdense que somos los que remamos allá abajo en el fondo. Nosotros tenemos que hablarle a la gente con autoridad, pero con amor. Y decirle lo que la Biblia dice, aunque ellos no quieran reconocerlo. Usted, su deber es predicar la palabra. Es mejor agradar, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, Pablo, dice Pablo que ni Apolo, que ni Cefa, ni Timoteo no le deben fidelidad a la congregación de los corintios. Ninguno de ellos le debe fidelidad a la congregación de los corintios. Asimismo, hoy en día, todo pastor que es servidor, que es esclavo, que es administrador, que es mayordomo de Dios, no le debe fidelidad a la congregación, sino a Dios. Nuestra fidelidad es a Dios, porque Él es el dueño de la iglesia y un día nos va a pedir cuentas. Hebreos, vamos a ver Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 17. ¿Qué dice Hebreos 13, versículo 17? Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Y qué dice ahora? Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, nosotros los pastores tenemos que dar cuenta un día. Un día tenemos que ir ante el Señor a dar cuentas. Todos los pastores, un día tenemos que ir a dar cuentas. Y si no predicamos la sana doctrina, si no predicamos la palabra como está escrita, vamos a tener problemas muy grandes. Así, hermano, que no importa si usted habla elocuente, bonito, con palabras sofisticadas. Lo importante, hermano, es que usted enseñe la palabra de Dios y no cambie nada. Que la predique tal como está ahí. Hay que predicar la Biblia tal y como se está escrita. Incluso, aunque muchos se vayan enojados a la iglesia, hermano, con el pastor, porque no les predica lo que ellos quieren escuchar. Mire, a la iglesia que yo pastoreo por la misericordia de Dios, llegó una familia. Era el esposo, eran 3 hijos y la esposa, eran 5 personas que llegaron.
No, eran 7, eran más. Eran 7 con los yernos. Eran 7 personas que llegaron. Tuvieron un mes en la iglesia del Maná. Y al mes, la señora con el pastor, con el esposo se me acercaron y me dijo: pastor, hasta hoy vamos a venir a la iglesia. Y digo: ¿y eso? Dice: lo que pasa es que aquí falta como la unción del Espíritu. Digo: bueno, vaya donde usted la encuentre. Lo que pasa es que hay mucha gente que creen que tirándose en el suelo y revolcándose están llenos del Espíritu. No. Tú demuestras que estás lleno del Espíritu cuando obedeces la palabra. Cuando vives la palabra. Cuando cada día buscas más la santidad. Cuando cada día buscas más agradar a Dios. Y mientras yo sea pastor del Maná de la Esperanza, se va a predicar la palabra aunque muchos se vayan. Aunque muchos no les agrade lo que se predica. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando prediques y enseñes, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Porque un día daremos cuenta a Él. Vamos a ver lo que dice el versículo 3 y 5 de 1 de Corintios 4. Versículo 3 y 5 de 1 de Corintios 4 dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Ahora Pablo va a hablar de 3 juicios. Número 1, el juicio de los semejantes o de la congregación. Número 2, el juicio propio. Y número 3, el juicio de Dios. Y vamos a ver uno por uno de los 3 juicios. El primer juicio dice, el juicio de los semejantes. Dice el apóstol: como apóstol fundador de la iglesia de los Corintios, me tiene sin cuidado lo que ustedes piensan. Miren cómo Pablo le habla a ellos. A Pablo no le interesaba lo que ellos pensaran. Me tiene sin cuidado sus chismes, sus señalamientos, sus comentarios. Porque al fin y al cabo, yo le voy a dar cuenta, no a ustedes. Lo que ustedes piensan de nosotros no tiene ni un valor. Porque yo, Pablo, dice, estoy predicando y enseñando a Jesucristo, al Hijo de Dios viviente, a este Cristo crucificado y resucitado. Por eso es que Pablo sabía que estaba haciendo lo correcto. Él sabía que estaba haciendo lo correcto y por eso no le interesaba el juicio de la congregación. Muchos creerán que Pablo era arrogante. Lo que Pablo estaba diciendo, no que era mejor que ellos. No, él no está diciendo eso. Simplemente, él estaba argumentando una realidad y el que lo va a juzgar a él por lo que él enseña, por lo que él predica, es Jesucristo, es Dios que lo va a juzgar. Ahora, quiero hacerle una salvedad. Eso no significa lo siguiente. Muchos pastores hoy en día han tomado estos versículos para su provecho. Y se paran en los púlpitos y le dicen a las iglesias que ellos son dueños de la iglesia y no tienen que darle ninguna cuenta a la congregación. Esta es una mala interpretación y falsa. No, el pastor no tiene que dar cuenta. No, hermano, el pastor tiene, escuchen bien, el pastor tiene que dar cuenta de lo administrativo
y tiene que predicar sana doctrina y tiene que prepararse y tiene que estudiar por lo menos unas 4 a 6 horas diarias. Porque él es responsable del alimento espiritual de la congregación. Ahora quiero hacer una salvedad aquí. Quizás a muchos no les va a gustar lo que les voy a decir. Porque a la iglesia de los Corintios no le gustó. La iglesia no es una democracia. Muchos creen que la iglesia de Cristo es una democracia. Estamos equivocados. La iglesia de Cristo no es democracia, hermano. La iglesia de Cristo es una teocracia. ¿Lo entendieron? Aquí, en esta iglesia del Maná de la Esperanza, no se predica lo que quieren escuchar o lo que quieren que les predique. Aquí se predica todo el consejo de Dios, porque es la palabra de Dios lo que las ovejas necesitan escuchar. Hermanos, mientras seamos el pastor, como le dije hace un rato, no vamos a predicar lo que la gente quiere escuchar o que la gente quiere que se le predique. Se pondrán bravos y se van de la iglesia, no podemos hacer nada. Porque aquí se va a predicar lo que la Biblia dice. Todo el consejo de Dios. Hermano, quiero recordarle que nuestra autoridad son las Santas Escrituras. La revelación especial que Dios nos dio a sus escogidos, y nosotros y todos sus hijos deben someterse total a ella, a la Santa Escritura. La palabra de Dios jamás se va a someter a nosotros, jamás. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4, dice la Biblia, del 1 al 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que prediques las Santas Escrituras, no que prediques de ti, de lo que tú eras, o de lo que tú fuiste, o de lo que vas a hacer. Que prediques la palabra. Es lo que dice ahí. Todo pastor o líder tiene que predicar de la palabra. No de su testimonio, no de lo que ha vivido. No, eso es falso. De la palabra. Que ítem a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Reprende. Exhorta. Con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Qué triste, eso está sucediendo hoy en día. Hay iglesias grandes donde la congregación está escuchando fábulas. Donde la congregación está escuchando mentiras. Y tristemente, muchos, casi todos los de esas iglesias, creen que son salvos. Y un día, cuando mueran, van a abrir sus ojos en el infierno. Qué triste. Qué triste. Muchos hoy en día solo quieren escuchar que pueden seguir pecando, que son salvos porque Dios los entiende. Así te dice mucha gente: no, no te preocupes, que Dios entiende, Dios te entiende. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Dios te entiende. Y comienzan a ponerle un evangelio suavecito. Y te dicen: no te preocupes, Dios te quiere tal como tú eres. No es necesario que te arrepientas, no es necesario que vivas en santidad, que al final Dios siempre nos perdona. Y que aunque vivas como te da la gana, como un demonio, Dios te perdona, porque la salvación no se pierde. Eso es lo que decimos y dice la gente, que la salvación no se pierde, a lo que te da la gana. La salvación, exacto, no se pierde, es verdad. Pero a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, dice 1 Juan 3, del 3 al 6,
que obedecen sus mandamientos y obedecen sus estatutos. Eso demuestra que somos hijos de Dios. No todo el que va a la iglesia, hermano, no todo el que va a la iglesia es hijo de Dios. Por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno no puede dar malos frutos. Y el árbol malo no puede dar buenos frutos. Eso es lo que dice Mateo 7. Mateo 6, 7. Pongan atención a la Biblia, hermano. En todas las iglesias del mundo, la mitad quizás son inconversos. No crea que porque la gente va a la iglesia son salvos. No crea que porque la gente va a la iglesia, se ponen corbata, se arreglan bien el cabello, son salvos. No, hermano. No, hermano. Tenemos que obedecer a Dios. Quiero decirle una cosa, hermano, que Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que el Hijo de Dios no practica el pecado. ¿Cuántos practican el pecado? ¿Cuántos viven el pecado? ¿Cuántos son impíos, hermano? Usted mismo revísese, ¿cuántos son impíos? Y hay pastores que le dicen a sus feligreses, no te preocupes, que la salvación no se pierde, Dios te conoce, Dios te perdona, no hay ni un problema. Y quiero decirte, cuando un pastor predica de esta manera, las iglesias están llenas. Están llenas las iglesias. Y lo triste es, hermano, que si nos invitan a Dimas a predicar en esa iglesia y predico de la sana doctrina, los líderes se enojan y me mandan a decir que Dimas no vaya a predicar más a esa iglesia. No nos gusta lo que predica, no nos gusta, pero hay que predicar la verdad, hay que predicar la verdad, hermano. Vamos a ver un versículo que a muchos no les gusta. Salmo 7:11. Salmo 7:11. No creas que Dios te quiere tal como estás, no. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo. Pongan atención a esto. Dios es juez justo. Y Dios está airado, enojado contra el impío de vez en cuando. ¿Qué dice ahí? Todos los días. Hay que predicar la Biblia. Los corintios, hermanos, querían una iglesia carnal y mundana. Y desean líderes y ministros así. ¿Cuánta gente no le gusta escuchar solamente Dios es amor, Dios es amor? Y no es mentira, Dios es amor, lo dice Primera de Juan. Pero no solamente se puede predicar de Dios es amor, hay que predicar de Romanos capítulo 1, versículos 18 y 19, donde dice, y el 20, donde dice que Dios está airado con el pecador. Dios está enojado. Así mismo como Dios es amor, también Dios es justo y va a aplicar justicia al que no le obedece. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Dónde van los que mueren sin Cristo? ¿Dónde van los que están en pecado? ¿A dónde van? ¿Qué dice en la palabra del Señor? Van al infierno. Van a la condenación eterna. Nos guste o no nos guste. Lo creamos o no lo creamos, porque mucha gente no lo cree, pero a Dios no le importa si tú lo crees o no lo crees. Si tú mueres sin Cristo, te espera el infierno. No hay purgatorio, hermano. No hay ni un purgatorio. Bíblicamente, Hebreos 9:27 dice que cuando tú mueres, después del juicio. Y después del juicio va o al cielo a ser consolado o al infierno a ser atormentado. Eso no hay vuelta atrás. Así que Pablo dice, nosotros los ministros somos empleados de Dios y trabajadores y trabajamos para Dios. Y la mayor responsabilidad es dar a conocer sus misterios. Porque un día estaremos en su presencia y daremos cuenta. Y por eso, hermanos, dice el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo,
antes que venga el Señor, el cual aclarará también las intenciones del corazón. Para Dios no hay nada oculto. Todo está expuesto ante el Señor. Todo está expuesto ante el Señor, hermano. Todo, completamente todo. También dice, el otro juicio es su propio juicio, el mismo juicio de Pablo. Dice, una vez más, Pablo no le da ninguna importancia a este juicio. Sabía muy bien que el juicio propio puede estar nublado por la autoestima, el orgullo y la vanidad, hermano. Cuando usted se hace un juicio personal, usted, pero yo fui bueno, yo le llevé de comer a tal persona, yo ayudé a la anciana, al anciano, y comenzamos una autoestimación y nos comenzamos a llenar de vanidad y de orgullo. Entonces Pablo, en un sentido indudable, todos tenemos que afrontar nuestro propio juicio. Uno no puede escapar de sí mismo. Y si se pierde el respeto, porque hay personas que se pierden el respeto y se creen más que los demás y ya pierden su juicio, la vida se le hará insoportable. Pablo escribe en 2 de los Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice así, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Yo creo, hermano, que el juicio más difícil de entender es el tuyo mismo. A veces nos creemos los mejores que los demás. A veces pensamos que estamos bien. Y, hermano, estamos bien mal. Así que Pablo no le pone importancia al juicio de la congregación, al juicio del semejante, ni a su propio juicio. Pero el tercer juicio sí, el juicio de Dios. Pero el último análisis, ese es el único que importa. Para Pablo, el juicio que esperaba no era el de cualquier día o tribunal, sino del día del Señor. El de Dios era el juicio final. Ese es el que él estaba preocupado que fuera aceptado en ese juicio. Al final del día, Pablo está diciendo que al que vamos a rendir cuenta es al que juzga todas las cosas, el que conoce los motivos del corazón y de quien debemos recibir alabanza. Así como dije antes, hermanos, pastores, líderes de la iglesia, no enseñen para agradar a la gente. Enseñen, prediquen para agradar a Dios. Obedezcan al Señor. Obedezcan al Señor cuando predican la palabra, aunque se vaya la gente. Dios dice, Hechos 2:47, que Dios añadía al que iba a ser salvo. Si predicamos la palabra, si predicamos la sana doctrina, lo que está escrito en esta Biblia, Dios va a añadir a los que son salvos. Versículos 6 y 8 de 1 Corintios 4 dice, pero esto, del 6 al 8, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Si nosotros reináis, ojalá reináseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pablo termina de hablar de los apóstoles en este versículo. En este versículo 5, Pablo habla de los apóstoles. Y ahora él empieza a hablar de los miembros de la iglesia de los Corintios. Ahora le habla con sarcasmo a ellos. Él señala el problema principal de ellos, que es el orgullo. Eran totalmente orgullosos. Y cuando vemos en el capítulo 3,
utiliza dos imágenes. En el capítulo 3, del 6 al 9, él habla de los agricultores. Y del 11 al 14, él habla de los constructores. En el capítulo 4, ahora dice que somos servidores y administradores. Así que si ustedes escogen a Apolo, o escogen a Cefas, o escogen a Pablo, o al que ustedes quieran escoger, el problema son ustedes. Hoy día muchas personas no están viendo a Jesucristo, están viendo al líder que está allá. Unos quieren irse con un líder, otros con otro líder, y se enojan si un líder se va y se queda el otro. Y comienzan a ver la calidad de los líderes. Este es mejor, porque este no, porque este sí, y comienzan a ver la calidad de los líderes. No, hermano, no pongan los ojos en los líderes, pongan los ojos en Jesucristo. Nosotros los líderes somos iguales ante los ojos de Dios. Conocemos y aceptamos nuestra posición por el amor de Cristo, y nosotros sabemos que tenemos que hacer, tenemos que predicar el evangelio y obedecer al Señor. Ahora el problema, ¿quiénes son? Son ustedes, es la congregación que está juzgándonos y evaluándonos a nosotros. Entonces, desde el versículo 6, el apóstol Pablo comienza y cambia el tono de la carta y se pone agresivo y sarcástico. Lleva las cosas al ridículo para tratar de exponer la condición de los corintios y derribar el orgullo de ellos. Los corintios estaban tratando de desafiar al apóstol Pablo. Estaban tratando de ridiculizar las enseñanzas de Pablo. Estaban tratando de jugar con el evangelio. Y él les dijo, yo no voy a permitir eso. Yo no voy, hermano. Y yo pienso lo mismo. Yo no voy a permitir eso. Dice el versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo les dice, ustedes que se alardean y que se glorían, que están saciados de que son ricos y que reinan sobre los impíos, ahora ustedes se creen mejor que yo Pablo está diciendo. Dice Pablo, yo les enseñé el evangelio. Estuve con ustedes por un tiempo enseñando el evangelio, y ahora ustedes alardean que son más teólogos, se creen más que los demás superiores. Muchos cuando estudian la palabra, cuando comienzan a estudiar la palabra, se creen más que los demás, y no. Entre más tú estudias la palabra, más humilde tienes que ser, más humilde. Entonces Pablo le hace la pregunta más pertinente y fundamental. ¿Tú qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Aquí Pablo se está enfocando en toda la doctrina de la gracia. Nadie, hermano, nadie en este mundo puede llegar a Dios si Dios no se lo revela, y si Dios no se lo permite, y si Dios no lo regenera. Vamos a leer Juan 10:29. Búsquenlo ahí, Juan 10:29. Miren lo que dice Juan, para que no crean que ustedes escogieron a Dios. Nadie ha escogido a Dios. La Biblia dice que nosotros huíamos de Dios. Somos enemigos de Dios. Entonces, si somos enemigos de Dios, nadie puede escoger a Dios. Versículo 10:29 dice, mi Padre, ¿qué cosa? Que me las dio. Mi Padre que me las dio. Dios está hablando de las ovejas, de nosotros, de sus hijos, de sus escogidos. Mi Padre que me las dio. Nadie puede decir, yo acepté a Cristo. Usted no aceptaba a nadie. El Señor puso en su corazón regenerarlo para que usted pudiera reconocer su pecado y arrepentirse. Nadie puede decir, yo acepté a Cristo. Usted no tiene la voluntad o la fe para aceptar a Cristo. Es Dios que pone la fe en usted para que usted pueda aceptar al Señor. Vamos a ver Efesios 1:4. Efesios 1:4. Este es muy profundo, hermano. No hay tiempo para profundizarse. Pero la Biblia dice, vamos a esto.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió. ¿Quién nos escogió? ¿Tú escogiste al Señor? No. Él te escogió a ti. Él te escogió a ti. Y por eso, estudia Primera de Juan, las evidencias de un cristiano. Estudia Primera de Juan. El problema que hay hoy en día es que los hermanos no quieren estudiar. Estudia Primera de Juan y vas a encontrar cuáles son las evidencias de un cristiano. Cuando pensamos en lo que hemos hecho nosotros y lo que ha hecho Dios por nosotros, no hay lugar para el orgullo, sino solo para agradecer con humildad. Hermano, ¿usted le agradece a Dios todos los días lo que ha hecho en su vida? ¿Estamos siendo agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Si usted no lo hace, hágalo. Yo no sé cuántas veces usted ora en el día, pero ore y agradezca al Señor por todo lo que Él ha hecho en su vida. La falta de los corintios es que habían olvidado de dónde venían y habían olvidado quién era el dueño de sus almas. El dueño de sus almas es Dios. Así que, hermanos, no seamos orgullosos. Primera de Corintios 15:10. Vamos a leer rapidito. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está. Todo es Dios, todo viene de parte de Dios. No seamos orgullosos si no somos nada. El verdadero ministro y un verdadero hijo escogido por Dios para salvación no da espacio para el orgullo, porque lo que es, lo que hace y lo que tiene es dado por Dios y para su gloria. Así que tengamos las marcas de un verdadero líder y hijo de Dios. Dios me lo bendiga. Quiero que oremos por este mensaje tan poderoso para cada uno de nosotros. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te alabamos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre, gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor, que tú nos regalas. Gracias por tu palabra. Gracias por esas santas escrituras. Gracias, Señor, por esa revelación especial que tú nos diste a nosotros, a tus hijos, a los escogidos. Padre, quiero pedirte por aquellos que me escuchan. Padre, que esta palabra haya llegado a sus corazones, haya transformado sus corazones y los haya regenerado, Señor, si no te conocen. Para que ellos puedan, para que por medio de la fe que tú depositas en ellos, al ser regenerados, ellos puedan reconocer su pecado, pedirte perdón, arrepentirse y llegar a ser hijos tuyos. Padre, te pido misericordia por todos aquellos que no te conocen. Pero también te quiero pedir misericordia por aquellos hermanos que domingo tras domingo están escuchando palabras que no son bíblicas. Te pido por esos hermanos, Señor, que tú los ayudes a entender tu palabra. Que tú los ayudes a reconocer tu poder en tu palabra. Padre amado, gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por la sabiduría, el conocimiento y la ciencia en tu palabra. Padre, te alabamos. Padre, te damos la gloria y te damos la honra. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo bendiga. Que pasen un excelente día junto a su familia. Bendiciones.